Comunicado oficial sobre los hechos de violencia el día viernes 22/11/2019, con saldo de 8 fallecidos y un herido en la población no indígena de Cabarú, jurisdicción del sector 7 y Cabarú. A la opinión pública regional, nacional e internacional. Nosotros, las autoridades indígenas, capitanes, autoridades tradicionales, consejo de ancianos y los habitantes del pueblo indígena Pemón Taurepán del sector 7 y Cabarú, informamos a toda la colectividad nacional e internacional que después de haber pasado 11 días y 12 horas, después de haber evaluado y analizado el informe de la Comisión de Investigación de nuestra jurisdicción, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 119 al 122, 260 y el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en referencia a las normas y reglamentos de convivencia de las comunidades indígenas, legado de la Revolución Bolivariana, hace público el siguiente comunicado. 1. Repudiamos contundentemente los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes 22/11/2019, con saldo de 8 fallecidos y un herido, en la población no indígena de Cabarú, jurisdicción del sector 7 y Cabarú. Aclaramos a nuestras bases, organizaciones y a la opinión pública que los fallecidos no son indígenas. En relación a esta situación, informamos que el concierto de crímenes de agresión ocurrió dentro del territorio indígena del sector 7 y Cabarú, legítimamente reconocido por la Nación a través de la Procuraduría General de la República Bolivariana, título de propiedad colectiva. 2. Reiteramos que los derechos de los pueblos indígenas no reconocidos en distintos tratados internacionales, Convención 119 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros. En particular, el artículo 30, numeral 2 de la Declaración, en concordancia con el artículo 11 de la LOCSI, donde se establece los estados celebrarán consultas eficaces en los pueblos indígenas interesados por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas antes de utilizar sus tierras o territorios para la implantación e implementación de políticas públicas y seguridad ciudadana. En este sentido, frente a la espiral de violencia que afecta el territorio del pueblo Pemón del sector 7 y Cabarú del municipio Gran Sabana, nos pronunciamos y exigimos al Estado y a las autoridades competentes. 1. El cese inmediato de la perturbación y la violencia y la restitución de la paz en los sectores focos de las comunidades del pueblo Pemón del sector 7 y Cabarú del municipio Gran Sabana. 2. Exigimos el respeto a las autoridades legítimas y tradicionales indígenas, Pemón, dentro y fuera de sus territorios, y el cese al hostigamiento de los principales líderes indígenas y a la no criminalización de sus luchas. Tal es el caso de señalamiento por parte de la Guardia Nacional, publicada en fecha 5 de septiembre del 2019, donde pretenden vincular al cacique general del sector 7, Juan Gabriel González, con el modus operandi de crear falsos positivos que atentan en contra de su integridad física. 3. Ante el modo que se implanta para doblegar el liderazgo en todos sus niveles, solicitamos medidas de protección legal para los líderes, capitanes comunales, generales, consejos de ancianos y otros voceros indígenas ante las instancias nacionales e internacionales con materia en derecho indígena. En este sentido, 1. Notificamos la conformación de la Comisión de Investigación con representación de las autoridades tradicionales indígenas, específicamente el Consejo General de Capitanes del Sector 7 y Cabarú, para el esclarecimiento de los hechos, respetando los mecanismos de la resolución de conflictos de conformidad a sus usos y costumbres. 2.
Notificamos sobre la activación inmediata de la Jurisdicción Especial Indígena y exigimos su reconocimiento por parte del Estado venezolano, de acuerdo a lo que establece la ley en el artículo 132 de la LOPSI. En consecuencia, exigimos el acceso a la información del avance de la investigación respectiva a los fines de que se determine responsabilidades civiles, penales y administrativas a los que participaron en el caso que se identifica bajo el expediente número CGS 71 raya 23 11 19 raya 001, que se denomina asesinato en un presunto enfrentamiento encubierto entre bandas delictivas con saldo de 8 fallecidos y un herido en la comunidad no indígena de Icabarú, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas en su artículo 134, numeral 2, que establece la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones de coordinación y colaboración a los fines de prestarse el apoyo requerido para la investigación, juzgamiento o ejecución de sus decisiones. 3. Informamos que todo pronunciamiento que no es emitida por la Comisión de Comunicación e Información de la Capitanía General del Sector 7 Icabarú no es una posición oficial. Por lo tanto, serán consideradas como meras conjeturas u opiniones personales de lo que lo emite. En consecuencia, se hace un llamado a la prensa escrita nacional e internacional respetar todos los procedimientos e informes que realiza la Jurisdicción Especial Indígena. Ejemplo de ello es el emitido el día 24/11/2019. A través de la página de Noticias Última Hora y donde participa el ex alcalde y exiliado Ricardo Delgado sobre el caso Icabarú. Asimismo, el del capitán de Parcupic, Walter Torres, quien el día 26/11/2019 y bajo manipulación de terceros, grupos económicos estructurados, delincuencia organizada y quienes pretenden aprovechar la situación para apoderarse del territorio para sus modus operandi, emitió y publicó un video comprometiendo al pueblo Pemón, involucrando a la población escolar de su comunidad. 4. Informamos que todo aparato tecnológico y estratégico, así como antenas receptoras de internet, drones o maquinaria que haga actividad en nuestro sector, aparte de cumplir con las exigencias del Estado venezolano, CONATEL deberá tener la aprobación de la Capitanía General del Sector 7 Icabarú, con previo cumplimiento del artículo 11 de la LOPSI. En caso contrario, las autoridades indígenas agotarán los recursos legales y apelarán a lo establecido en el artículo 19 de la misma ley. 5. Las autoridades legítimas del sector 7 ratifican que su mayor defensa será la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, tratados, convenciones y los acuerdos internacionales en materia indígena, OIT, artículo 169, en Carutey de San Jerónimo a los 5 días del mes de diciembre del 2019. Declaración del pueblo Pemón del sector 7 Icabarú frente al teatro y concierto de agresión delictiva dentro del territorio indígena. El pueblo Pemón, en ejercicio de sus derechos, invocando la protección de Dios, creador del cielo y de la tierra, creador del hombre a su imagen y a su semejanza, siguiendo el ejemplo histórico y sacrificio de nuestros antepasados, aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre, considerando los derechos de los pueblos indígenas que son reconocidos en distintos tratados internacionales, Convención 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros, y que han sido ratificados
por el Estado venezolano a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, abocados en su preámbulo y en su artículo 119 al 126, artículo 260 y la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Declaramos nuestro territorio, nuestra madre tierra, en el marco de derechos ancestrales, de patrimonio común e irrenunciable, como espacio de paz. El bien común, la solidaridad, la convivencia para esta y las futuras generaciones, que asegure el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la preservación de nuestra cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. El desarrollo de la garantía universal e indivisible de los derechos humanos. Nuestro reto está orientado al cese inmediato de la perturbación y la violencia y a la restitución de la paz en nuestro territorio. Reconocemos las palabras, la cual quedó escrita de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías en aquel momento, donde decía, cuando nos entregó el título de propiedad colectiva a favor de nuestras comunidades indígenas del sector 7, en donde citamos, tiene como reconocimiento del Estado venezolano y de la Revolución Bolivariana de Venezuela a su heroica de más de 500 años. Ahora le devolvemos sus derechos sobre esta tierra, saldando la deuda histórica, patria para todos. Yana iya kusa naji, moramang inya pe mabenya tapuro, inya dalam mabemang, silapai kena ko yisa inya tasida, konsep inya ko wato lah, orang pe inya tameto, aminca, sebenyukui, sinus tambuna inya tameto, parang iya mau lekari foto lah, moramah terus satu mang, silapai kena konda, presidente inya dipuru. Inya tak, kau pernah menanya apa kerang? Kau nalon, tak belas lah. Galing kecil, sebang kemah, ating tenang kerang, inya tuali macam kong, inya tuali mana jipu, tualan terkon terlepas jenis si kebab, terlepas jauh hingga batok mang, inya ini kuy, inya pasal ini kuy, setel kalau terjauh inya tak pro. Nak orang ci, kalau tanah kering dari sama, tu kita tarik tanah kering dari sama. Nak orang ci nya, wali paling tak apa paling memang. Inya bikin tetap, inya yang malu, anek petani bulu pe, awak yang makan natai, apa ikat ni nangkong inya. Bos tak tahu apa, yang nak tak paling juga. Ye bulu pas kompa, ikat kompa, barang nak kok wantok tu seter. Pesan tahu nak ke ye bola te montong, patah sekolah tu kok wansang. Pesan kasih na patah sekolah inya tu beramang, inya patah sekolah inya sih. Nak pakau kampanye mang, pesan cepat pelat, piloto cepat pelat, inya depoy orang ketemu. Jilang bang kita membok mang inya depoy. Oh tahu saya nari ning, inya jawab yakong. Konser inya tokeng ni betul. Inya dipulupe je tanung sa apa kalau kau nak ni. Nara, ada kapo ame. Sino main kakong? Ala naman ko ke makna. Ke tori to ne ka to kong ka. Tang na niya makna no. Mammo le. Sala nyo lati se nya ka to pa to ko. Inyong bata. Kakka ko kuna. Kakka ke kung pita sin to kram. Ko na lo. Na ko.
Ini serat kereta day yang menusan lagi, mulai daigan, inya tay rumpa, inya pokok nato suci. Tim dari makpukong, dia cek mulai musim ini, pokok inya ci, berbaik, nah cendera, inya dari masang kere, lato makontikisat, mulai nukpok, pokok inya ci, disebran, mulai nampai beraman, inya tuh Pelaman sedawari nyari baru tahu topang, kereta lebih kenangkong, mereka ini pakai nege kita bikon tu. Mereka ini dari mampu serta tahu icak, ocho saja tahu icak lima penjat numpang ke. Mama lima tu numpang ke, ini mana? Kayaknya terser mampu naiknya, ini mana dari, ini mana? Cok, nara, nak wara, iyaran tawaru, ane pai kecil, iyaran kong Iyaran dari kiasir betoci, mula-mula tapur sengke, cinta konser masa nai, ile mata pongkong konser masa nai, mula mana ipe, mereka opinion publika lah, kak menjelang resra, net, berpai, habitado, gobernador, molat tarope, ile matope, berpai gobierno nasional, molat tope. Berarti dia tak ada tope internasional, mulai lah kak menyasar. Ini ada orang macam ini, mulai ini, kamu orang narik dong, ini nak tope, goyang lah, mulai orang tinggal semua.